Listo. Bueno, les comentaba, entonces, como los marcos de trabajo de este paradigma de agilismo suelen ser fáciles de entender de cierta manera, como dice la propia guía. Son fáciles de entender, pero en ocasiones son difíciles de implementar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ciertos paradigmas de desarrollar los proyectos que tienden a chocar o al menos a tener un poco más de independencia y características que suelen no ser fácil de implementación. Y es por eso que cuando estamos en un equipo de trabajo de este tipo, necesitamos a una persona que sea la que interiorice y ayude a la identificación de técnicas, a la apropiación del marco de trabajo y a identificar estos impedimentos que pueden interrumpir o atrasar el desarrollo de actividades. Entonces, por eso es que se dice que este líder es un líder servicial, es un facilitador, es un coach, es aquel que está atento a la gestión del cambio, a adaptar, como les decía, el marco de trabajo, identificando lo que habíamos visto en la primera sesión, cuáles son estos valores, cuáles son estos principios, cuáles son los pilares que requieren un fortalecimiento adicional. Entonces, es una persona encargada de una labor muy importante que es, bueno, materialicemos, adaptemos el marco de trabajo en el día a día de la organización y en los equipos de trabajo. No es algo sencillo, sabemos que salir de nuestra zona de confort, cambiar de paradigma, cuesta en cualquier ámbito que lo estemos representando y más en el desarrollo de proyectos. Entonces, por eso cuando ustedes escuchan del Scrum Master es, no, es el coach, es el líder servicial, el que está atento a cuáles características son las que requiere fortalecer más del marco de trabajo. Entonces, aquí es donde vemos algunas características a grandes rasgos del Scrum, ¿sí? Obviamente, tanto el Product Owner como el Scrum debe tener habilidades de comunicación y de coordinación, ¿sí? Debe mirar qué es lo que está, identificar, hacer un análisis de cuáles características son las que hay más falencias o impedimentos en la organización o en el equipo de trabajo. Por ejemplo, si el compromiso es uno de los valores que no están tan arraigados en el equipo de trabajo, ¿cómo puedo incentivar identificando a aquellas personas, haciendo talleres, mirando cómo comprometemos y evaluamos o estimamos nuestros esfuerzos en la realización de las tareas? También debe ser motivador. No hay nada más complejo que implementar un marco de trabajo o cualquier metodología, si lo llamamos en otro aspecto, o técnicas o características, y que las personas no les vean el beneficio. Entonces tiene que hacer esta labor de una manera frecuente, planificada, mirar qué características podemos motivar. Miren que las actividades que hacemos al inicio de las sesiones, que nos las está ayudando a realizar Jessica, pues son actividades de salir de la rutina, ¿sí? Del diario. Todo el día tenemos, a veces el correo no nos da abasto para solucionar todos los inconvenientes y las características del día a día, pero es digamos, ese salir, esa parte de despejar la mente, o sea, relajarnos un poco y pues dar la bienvenida a este taller como tal. Entonces, debe ser motivador, debe ser experto en Scrum, claro está, porque es el que va a solucionar, a mirar cuáles son las funciones, qué roles, qué técnicas se pueden implementar en cada una de las ceremonias. Debe ser muy perceptivo, identificando, como yo les digo, identificando qué falencia, qué pilar nos está llevando a cabo. Por ejemplo, se está haciendo demasiado documentación muy detallada y nos está generando un producto mínimo viable que genere valor al cliente. Bueno, entonces vamos a mirar en qué estamos gastando el tiempo o en qué ceremonias estamos no cumpliendo con los tiempos establecidos, en qué nos estamos invirtiendo para empezar a hacer una mejora en ello. Entonces, por eso perceptivo para analizar qué problemas están ocurriendo y obviamente un solucionador de problemas. Tiene que identificar el problema y dar alguna alternativa o alternativas de solución. Obviamente debe ser accesible, una persona que se deje hablar, que digamos que de cierta manera genere ese liderazgo que tanto se requiere en los equipos que son autoorganizados, que están
multifuncionales y las características que tienen en estos equipos de trabajo. Entonces, estas son unas de las características más relevantes que debe tener el rol de Scrum Master. Entonces, recuerden, es la persona que asegura que el marco de trabajo sea entendido y sea adaptado. Digamos que son sus características principales. ¿Qué responsabilidades tiene el Scrum con la organización? ¿Sí? El Scrum tiene responsabilidades con cada uno de los otros roles a los cuales estamos llevando a cabo. Por ahí hay un micrófono abierto, por favor, si nos pueden ayudar. André Felipe, por aquí es que lo veo. Listo, gracias. Responsabilidades hay. Con la organización es el que lidera y guía la adopción del marco de trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los planes de adopción? ¿Cuáles van a ser las capacitaciones? Tanto del marco de trabajo como los fundamentos, los pilares, los valores, los principios, ¿sí? Están establecidos, pero ¿cómo los apropiamos? Entonces, es todo un plan para poder llevar a cabo este tipo de características. La segunda característica a tener en cuenta es que planifica la implementación del Scrum. Entonces, lidera y tiene un plan de trabajo. Si tiene una guía para llevar a cabo en determinado tiempo las capacitaciones, las adopciones, las técnicas, bueno, todo lo que conlleve el marco de trabajo. Obviamente ayuda al equipo y a los interesados a entender y cómo es la dinámica que se trabaja con el marco. ¿Qué es esto de que el stakeholder sea colaborativo? ¿Qué quiere decir? Que tenga una comunicación constante con el cliente, bueno, con los stakeholders, el equipo del trabajo, entender las necesidades. Esta línea de comunicación o matriz de comunicación es muy clara tenerla dentro de la organización y es una de las responsabilidades de este rol. Motiva cambios que incrementen la productividad. Entonces, ¿qué ocurre aquí? En muchas ocasiones, nosotros tenemos ceremonias y actividades que tienen unos tiempos, ¿cierto? Si los tiempos nos pasamos de los límites establecidos o de las finalidades de estas ceremonias, vamos a tener un efecto negativo en la productividad del equipo. Por ejemplo, el daily, que es una reunión diaria, se recomienda que no supere los 15 minutos. Puede ser que se encuentren hallazgos en esa reunión de 15 minutos que posteriormente, a lo largo del transcurso del día, lo va a resolver uno a uno o va a ayudar a resolver el Scrum Master con las personas implicadas. Pero esto no quiere decir que en esos 15 minutos, si hay un problema, todo el equipo de trabajo va a estar, digamos, enfocado en resolver el problema, si no afecta a más miembros del equipo. ¿Sí? Porque esta reunión de 15 minutos se nos puede volver una hora y media, y eso ya no es un daily. Y hora y media de un equipo de trabajo de alrededor de 9, 10 personas, pues es hora hombre que se está, digamos, de cierta manera, no invirtiendo en productividad. Trabaja de la mano de otros Scrum Master para incrementar la efectividad del Scrum. ¿Qué ocurre? Generalmente recuerden que hay un Scrum por equipo de trabajo, que los equipos no superan 10 personas. Si estamos trabajando en un proyecto que tiene unas implicaciones o una complejidad alta, pues muy posiblemente van a haber 3, 4, 5 equipos y en cada equipo va a haber un Scrum Master. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando empezamos a ver la dimensión de este rol. Si es difícil de implementar los marcos de trabajo ágiles, él es la persona que debe propiciar esa implementación. Entonces, esas son sus responsabilidades con la organización, tener un plan de trabajo para ello. ¿Qué responsabilidades tiene con el dueño del producto, Product Owner? Tiene estas 6 características primordiales. Primero, facilitar las técnicas para gestionar el Product Backlog de manera eficiente. Recuerden que el Product Backlog o la lista de requerimientos con los cuales el proyecto va a realizar tiene que estar priorizado de cierta manera y gestionado, es decir, mirar cómo va avanzando cada uno cada uno de los sprint, digamos, los ítems de este Product Backlog y cuál genera más valor al cliente. Entonces, ayuda a las técnicas a priorizar. Fomenta la necesidad de contar con los ítems del Product Backlog claros y concisos. Y es aquí cuando, si hay alguna ambigüedad o alguna característica, debe ayudar a que el Product Owner pues, empiece a mitigar estos requerimientos que están ambiguos o están complejos o están incluso muy grandes y no se están definidos de una manera muy clara. Y con el cliente ayudar a fomentar estas características. Si el Product Backlog no es muy claro,
pues esto genera un efecto dominó. Como el equipo de desarrollo va a seleccionar ítems del Product Backlog y si no están claros, pues esto va a haber procesos, va a haber malas interpretaciones y pues esto se ve reflejado en el producto. Entender la planificación de un producto en un entorno empírico. ¿Qué es un entorno empírico? Que cuando estamos trabajando a medida que hacemos los sprint, a medida que a través de la experiencia, pues vamos a generar el producto y las iteraciones de este producto y las mejoras del mismo. Entonces, es un producto que está iterando, que es empírico, ¿sí? Y esto también le ayuda a entender al producto. Entender y practicar la agilidad, las ceremonias, cuáles son las responsabilidades que tiene el Product Owner, en qué características tiene y qué no. A veces el Product Owner se enfoca, o bueno, algunas personas o en algunos equipos lo enfocan como es que es el Product Owner, es el gerente del proyecto, es el que coordina el equipo de trabajo. Son responsabilidades que no van en ese rol. El equipo de trabajo, el equipo de desarrollo, perdón, es autogestionado. Entonces no hay una persona, y no es el Product Owner, el que está haciendo esta actividad. Entonces a veces se distorsiona las responsabilidades y puede estar haciendo cosas que no deberían ser. Entonces el Scrum Master tiene la responsabilidad de eso. Ayuda al Product Owner a volver colaborativo a los stakeholders o al cliente. Bueno, los stakeholders son son 3 roles que lo vamos a ver ahorita. Pero ayuda a que sea colaborativo. Es decir, que si necesitamos resolver alguna inquietud, sea en el menor tiempo posible. Si el cliente es una persona que lo contactamos, no sé, hay una inquietud el lunes y nos responde por ahí el viernes o la siguiente semana, no es un cliente con lo cual podamos trabajar mediante agilismo, ¿sí? Entonces hay varias características a tener en cuenta. Hay clientes que no, y hay proyectos que no todos los proyectos son propicios para poderlo gestionar de una manera o llevar a cabo mediante metodologías ágiles, ¿sí? Marcos de trabajos ágiles. Entonces, es muy importante que el cliente entienda que esta comunicación tiene que ser constante para la mejora, generar valor a su producto. Y finalmente explica cómo realizar el levantamiento de requerimientos ágiles. Como este Product Backlog tiene una serie, unos requerimientos que en ocasiones van entre 50 ítems en la lista o 100, dependiendo del tamaño del proyecto que se está realizando, pues debe procurar que se cumplan ciertos elementos, ¿sí? Ciertas preguntas que se realizan para que sean lo más natural posible y enfocado en un lenguaje de funciones. ¿Listo? Entonces, esas son las responsabilidades que tiene con el Product Owner. Pero el Scrum también tiene responsabilidades con el equipo de desarrollo, ¿sí? Una de las más cruciales es guiar a que el equipo sea autoorganizado. En muchos casos, las personas están acostumbradas a que les digan qué deben hacer, ¿sí? El paso a paso, asignar las tareas y la secuencia de las tareas. El equipo tiene que tener esta autoorganización. Incluso las organizaciones tienden a tener problemas en que los equipos puedan ser autoorganizados. Entonces dice uno, bueno, pero ¿y cómo es el avance? ¿Qué significa autoorganizado? Estamos a veces trabajando en un ambiente virtual donde pues simplemente las personas tienen esa responsabilidad o compromiso de llevar a cabo ciertas tareas sin importar que tengan a una persona encima mirando si están trabajando, si están avanzando. Es un concepto un poco, digamos que con la pandemia y demás características, hemos avanzado más en estos ambientes de que sean autoorganizados, pero sigue siendo una brecha a llevar a cabo. También que sea multifuncional, ¿no? Recuerde que cuando vimos que multifuncional son estas habilidades que tiene el equipo al final para poder generar o crear un producto. Entonces hay varios diferentes perfiles que tienen pues diferentes habilidades para digamos, la sinergia de todo el equipo pueda generar este producto. Entonces, esto es muy importante. La otra característica que tiene con el equipo del trabajo es que el Scrum Board esté actualizado. No hay nada, y supongo que les ha pasado a ustedes, que cuando están en un proyecto, algún líder les dicen, bueno, ¿y en qué fase, en qué porcentaje de avance vamos? ¿Sí?
Entonces, bueno, es una pregunta a veces capciosa porque si hay 10 personas y las personas están siempre actualizando sus tareas en qué fase van, pues vamos a tener un panorama general actualizado al día. Pero a veces, y lo que ocurre es, hacemos una tarea, pero no lo comunicamos, no hay esa transparencia, que recuerden que es el primer pilar del Scrum, no hay la transparencia en la comunicación, entonces no está actualizado el Scrum Board, no se saben cuáles tareas ya están en proceso, o cuáles ya están realizadas, o cuáles están incluso en etapa de revisión de calidad. Entonces se pierde ese panorama global y es muy importante asegurar que siempre que una tarea está, digamos, terminada o está en progreso, se encuentre en ese estado para que las personas o todo el equipo de trabajo miren cómo va avanzando el equipo. ¿Listo? Ayuda al equipo de desarrollo para crear productos de alto valor. Entonces, esa característica de que generamos productos de valores, si le entregamos X tarea al cliente, el cliente va a mirar un avance significativo porque tiene mayor prioridad en esa tarea o en ese conjunto de tareas. ¿Sí? Entonces ayuda a que, bueno, identifiquen la prioridad o analicen las tareas que generan más prioridad y las realicen de manera inicial en el sprint, en los sprints que están en el proyecto. ¿Sí? Entonces es muy importante que se identifique estas tareas que generan valor. Eliminar los impedimentos para el progreso a la construcción del producto. A lo largo de cada sprint, sin importar el tiempo, ahí está sprint de una semana, de 15 días, de un mes, a veces son más largos, aunque no se recomiendan. Digamos que el tiempo máximo, insisto, de un sprint debería ser de un mes. Hay muchos impedimentos a lo largo. Recuerdo que creo que ayer les mencionaba, bueno, yo puedo estar trabajando en una interfaz donde estoy haciendo un gestor una gestión de portafolio de productos de un cliente, pero necesito los datos, las descripciones y algunas características que pueden ser que esté fallando la conexión a la base de datos. Entonces, bueno, quedo esa historia de usuario, esa tarea que me está siendo asignada, pues no puedo avanzar. El Scrum es el que detecta, identifica y se comunica con el cliente, o bueno, se comunica con el Product Owner para mirar cuáles son los pasos a seguir, si necesitan inmediatamente una reunión con el cliente para mirar cuál es el problema, si se cayó el servidor, si se cambiaron las contraseñas de acceso a la base de datos, cualquier característica que esté haciendo un impedimento en el progreso, lo tiene que el Scrum Master como responsabilidad ayudar a mitigar. Puede ser que no lo resuelva él, pero sí es el que inicia o dispara las acciones para que se desarrollen o digamos, se resuelvan lo más pronto posible. Asegura que existe un ambiente ideal para el equipo de desarrollo. ¿Qué es un ambiente ideal? Recuerden que tenemos 5 valores, ¿sí? Coraje, enfoque, compromiso, respeto. Entonces, ese ambiente debe garantizarse en un equipo de trabajo, que sean autoorganizados, multifuncionales, que no existan algunos, no sé, egos, riñas, bueno, muchas características, porque ustedes saben que al final, pues los equipos de trabajo lo conforman las personas. Y pues hay momentos y hay personalidades que pueden fomentar un ambiente que no sea el idóneo. Entonces, también ese papel o esa responsabilidad recae sobre el Scrum. Y finalmente asiste al equipo de desarrollo digamos, a identificar el Sprint Backlog, que son los requerimientos que se van a desarrollar en el sprint, y las técnicas para poder mirar el avance, y en este caso el Boredom Chart, sobre el avance del sprint, sobre los puntos de las historias de usuario que se están desarrollando, ¿sí? Como la velocidad del equipo. Creo que es muy importante tener un esquema de velocidad, sobre todo en el primer sprint se identifica eso, aunque en los sprints posteriores se van afinando. ¿Qué quiere decir la velocidad del equipo? Pues que si tenemos X cantidad de tareas que tienen un peso, digamos, asignado, pues si tenemos 50 puntos de historia de usuario y el equipo las desarrolló en ese sprint, la velocidad de todo el equipo es de 50 puntos.
¿sí? Pero si desarrollaron 40, bueno, para el siguiente sprint, la asignación del sprint backlog, de los requerimientos que se van a escoger, pues no deberían superar esos 40 puntos, porque es la velocidad que tiene el equipo. Y la velocidad sea por la experiencia, por cómo trabaja el equipo en sinergia, y bueno, obviamente también por la claridad de los ítems del Product Backlog. Bueno, es una serie de elementos que garantizan que la velocidad del equipo de desarrollo pues es la idónea. Entonces, también el Scrum Master tiene como responsabilidad fijarse en esto. Entonces, si se dan cuenta, hay muchas características o muchas perspectivas a las cuales el Scrum Master, digamos, debe servir, ¿sí? A la organización, al Product Owner, al propio equipo de trabajo, y pues es un plan, unas tareas bastante, digamos, de cierta manera, de bastante complejidad y requiere pues de personas capacitadas para que puedan llevar a cabo estas tareas. Aquí hay una pregunta, de esas preguntas que nos salen en el examen de certificación, para que los compañeros me colaboren. Entonces, durante un sprint, el rol del Scrum Master es para, 1, remover impedimentos, 2, facilitar las oportunidades de inspección y adaptación, 3, gestionar el equipo Scrum, 4, adicionar o remover miembros al team. ¿Qué creen ustedes? ¿La 1, 2 y 3? ¿La 2 y 3? ¿La 1 y 2? ¿Todas? ¿Qué creen ustedes que son las responsabilidades de las que vimos anteriormente? 2 y 3, dicen por aquí. ¿Qué más? ¿Qué dice alguna otra acción? ¿Qué opinan? Y 2 Sí, y es 3. clave 2 y remover 3. impedimentos. La Sí. opción B. Bueno, por ahí nos dicen que 2 y 3. Por ahí escuché que alguien dice que remover impedimentos. 1 y 2. Sí, 1 y 2. 1 y 2, se escucha por ahí. Sí. Bueno, miren que aquí ya empezamos a mirar que pueden haber responsabilidades que no son del Scrum y que pues desde una primera percepción las asumimos que son. Vamos a mirar por partes, ¿sí? Vamos a identificar. Yo les mencionaba que remover impedimentos es una de las características, ¿no? Recuerden que esa es una de las responsabilidades que tiene con el equipo de desarrollo y es si existe un impedimento técnico, por ejemplo, no hay acceso a la base de datos, se cayó el web service, no hay accesos al cloud, no sé. Cualquier característica técnica, el Scrum Master es el cual la identifica y empieza a mirar quién le puede dar resolución a ese impedimento. Entonces, remover impedimentos es una de las características a tener en cuenta. Facilitar las oportunidades de inspección y adaptación. Recuerden que tenemos 3 pilares, que es inspección, transparencia, inspección y adaptación, que se van desarrollando a lo largo de las diferentes ceremonias. ¿Sí? Recuerden que la transparencia en la comunicación y el avance para que todo el equipo de trabajo sepan en qué parte van del sprint. Inspecciones, analizar si hay algún impedimento que se hacen en diferentes ceremonias. Y la adaptación son los cambios o la realimentación que se lleva a cabo y pues es parte de la filosofía o de los pilares de Scrum. Y como el rol de Scrum Master es aquel que hace la apropiación, la 2 también aplicaría. Vamos con la 3 y la 4. Gestionar el equipo Scrum. ¿Qué es gestionar el equipo Scrum? Algunos por ahí me escuché que dijeron que sí, que la 2 y 3 y demás. Recuerden que el equipo debe ser autogestionado. Entonces no hay una persona que le va a decir qué van a hacer. Y el Scrum no es esa persona porque pues recuerden que al ser autogestionado, la idea es que el equipo trabaje en sinergia, sea solo una unidad. Por eso el Scrum es ese movimiento que les mostraba de uno de los movimientos de Rubik, que es una sola unidad. Entonces, los equipos no hay una persona que los esté gestionando. Sí, generalmente hay personas con un perfil o seniority más alto, ya sea en la parte técnica, que pueden colaborar a dar una visión o una estimación o ayudar a resolver inquietudes, ¿sí? En apoyo a todo el equipo. Pero pues el Scrum no gestiona al equipo como tal. Entonces, la 3 no aplicaría. Adicionar o remover miembros del equipo. Realmente tampoco es una labor del Scrum entre las responsabilidades que vimos. Él no dice, bueno, se va aquel
aquel personaje por no tener una productividad fuerte. Entonces, digamos que no es eso. Las dos características de las 4 que hay es la 1 y la 2. O sea, en este caso la C, ¿sí? Como les decía, elimina impedimentos y inspección y adaptación son parte de los pilares, entonces ayuda a la apropiación. Vamos con la siguiente pregunta. Guiar al equipo de desarrollo a ser autoorganizado y multifuncional es una forma de hacer servicio de qué rol? Del Product Owner, del equipo de desarrollo, del gerente de TI, del Scrum Master. ¿Quién pueden habilitar por ahí, compañeros, el micrófono? Los invito. Del Scrum Master. El Scrum Master, ¿cierto? Del Scrum. Sí, el Scrum es un apoyo para toda la cultura del agilismo y es un facilitador. Listo. Perfecto. Sí, el Scrum es una de las características a tener en cuenta, ¿sí? Guiar a cómo sean organizados, identificar las fortalezas que tiene el equipo de trabajo para poder, entre estas habilidades, pues que se pueda generar un producto. Entonces, este es el papel del Scrum. Equipo, ¿sí? Guiar a este equipo a cómo puede ser autoorganizado y multifuncional. Entre esos, pues autoorganizado requiere de compromiso. Compromiso es uno de los valores de Scrum. También, obviamente, el respeto, el enfoque. Bueno, los 5 que vimos el día de ayer, entonces, son las características que son papel fundamental o responsabilidad que tiene el Scrum Master sobre el Developer Team. Vamos ahora a hablar del Developer Team. ¿Qué pasa con el Developer? Son aquellas personas responsables que al final comprenden los requisitos, que son los elementos que están en el Product Backlog, los estiman y finalmente crean los entregables. Entonces tienen ese papel fundamental o corazón de materializar los requerimientos del cliente, ¿sí? Si bien el dueño del producto gestiona el Product Backlog y los prioriza es como la secuencia de cuáles son los más importantes que le generan valor al cliente, el que los estima por nivel de complejidad es el equipo de desarrollo. Estimación en palabras de cuánto nos podemos, qué tan complejo es, y pues dependiendo de la complejidad, obviamente nos vamos a tardar más tiempo, ¿sí? Entonces, el equipo de trabajo es ese equipo que está conformado, generalmente a veces recomiendan que mínimo sean 3 y máximo 9 personas o máximo 10, que sea lo suficientemente grande para generar valor, ¿sí? Para entregar un producto, y no tan pequeño para que no puedan colaborar fácilmente, es decir, para que no tengan todos los roles o todas las habilidades necesarias que pueda tener el equipo de trabajo. Aquí ustedes ven y están viendo en pantalla pues un tablero Kanban, que es un tablero sobre las tareas que tienen en el sprint, ¿sí? Cuáles están por hacer, cuáles están en progreso, so doing, cuáles están hechas. En ocasiones se coloca una columna adicional porque pues a veces están en progreso y otras están ya en la fase de QA, entonces a veces se le agrega una columna aquí adicional. Eso ya de libre albedrío, pero es como el seguimiento que el equipo de trabajo tiene en el sprint día a día, ¿sí? ¿Qué tareas estoy por hacer? Están asignadas a algunos de los miembros del equipo de trabajo y vamos avanzando. Generalmente los roles, cuando ya hablamos de qué roles pueden participar, si es en un equipo de desarrollo de un sistema de información, pues vamos a tener aquellos roles que están de front-end, aquellos de back-end, algunos roles que son full stack, que trabajan en el back-end o front-end. Puede ser arquitectos en este tipo de roles, QA, bueno, digamos que todos los roles que puedan identificar o que sean parte para desarrollar un producto que genere valor. ¿Cuáles son las características de este equipo? Entonces hay varias características y entre esos están, por aquí está el autoorganizado. Entonces el equipo de trabajo debe ser responsable y no debe ser como un micromanagement, que a veces escuchamos la expresión, que es, bueno, si yo no miro en el día unas 2, 3 veces qué está haciendo, pues él no hace. ¿Sí? Ese policía que a veces le decimos que tenemos al lado para poder realizar las actividades. Esto requiere, obviamente, de compromiso y es una habilidad blanda que al final el Scrum Master debe apoyar a que los miembros del equipo pues tengan ese compromiso y sean responsables cuando se comprometan a desarrollar ciertas tareas en el sprint, ¿sí?
Entonces es una característica muy importante del equipo de trabajo. Deben ser expertos técnicos, por eso generalmente son unos roles que, como los mencionaba anteriormente, pues están dedicados, si es desarrollar un sistema de información, pues esos roles característicos. Si el proyecto es para desarrollar, no sé, una campaña de marketing, pues vamos a tener muy posiblemente al community manager, vamos a tener a la persona que hace toda la diagramación o el diseñador gráfico, bueno, los perfiles orientados al proyecto, ¿sí? Por eso es que Scrum está, bueno, o los marcos de ágiles están teniendo una singularidad muy importante de que está trascendiendo a no solo desarrollo de sistemas de información, sino proyectos que impliquen entregas progresivas. Obviamente, conocimiento en Scrum, todos los tres roles deben serlo, proactivos, en muchas ocasiones deben proponer soluciones o alternativas de solución, independientes también, no tener esa persona que les decía que estén detrás mirando si están o no. Deben estar altamente motivados. Y esta es una característica que sería bueno, pues a ver si por aquí lo puedo chulear. A ver, bueno, algo así, casi me salió chulito. Altamente motivados. Cuando el equipo no está motivado, hay retrasos en la ejecución de sus tareas. Esta es una responsabilidad del Scrum, identificar qué está desmotivando al equipo de trabajo. Puede ser una carga excesiva, una mala estimación, desde factores personales como alguna que le dio, no sé, se contagió de gripe, de COVID, algo por el estilo. Hay que estar identificando qué desmotiva al equipo para entrar a solucionar ese inconveniente. Fundamental que estén altamente motivados. Deben estar orientados a objetivos porque al final son unas tareas las que están asignadas a cada uno de los miembros que van al final a entregar en el sprint. Entonces son características a tener en cuenta. Responsabilidades puntuales. Asegurar una comprensión clara en los requerimientos. No puede haber ambigüedades en los requerimientos para ir al equipo de desarrollo. Entonces el equipo de desarrollo no puede empezar a trabajar si no tiene clara las tareas, los requerimientos que han sido asignados. Si no son claros, reunión con el Product Owner que nos clarifique. Si está muy grande, que las divida, la épica en historias de usuario más manejables. Bueno, características que garanticen que los requerimientos no son extraños o ambiguos, características por el estilo. Estimar. Entonces recuerden que hay dos tareas muy importantes. Una, que es priorizar los requerimientos que están a cargo del Product Owner. Y la segunda es la estimación. El Product Owner no estima, o sea, no es el que les dice, este requerimiento se demoran, usted tiene una complejidad, no sé, de 8 puntos de usuario y se demoran 2 días, o bueno, de 20, de 40. Esa tarea lo hace todo el equipo, ni siquiera una persona del equipo. Es en conjunto, ¿sí? Estiman por nivel de complejidad esas historias de usuarios. Calcular el esfuerzo de las tareas identificadas. Al estimar las historias de usuario, pues se calcula el esfuerzo, dependiendo de su nivel de complejidad, cuánto nos vamos a tardar en ejecutarlas. Si las tareas en la ejecución sobrepasan el sprint, se deben fraccionar. No debe pasar el tiempo de un sprint. Digamos, si una tarea supera 15 días y mi sprint es de 15 días, pues no se puede llevar a cabo dentro del sprint. Se debe mirar cómo se fracciona para que genere valor en cada uno de los sprints asignados. Crear entregables de calidad, y aquí es donde el equipo de trabajo debe tener un rol o roles de calidad para garantizar que el producto no tenga los bugs y no tenga las falencias que las identifique el cliente. Y finalmente, desarrollar la lista de tareas basadas en historias de usuario aprobadas. Entonces, estaba alineada la primera, se debe garantizar que son claras, que han sido aprobadas y que las vamos a desarrollar. ¿Qué responsabilidades tiene adicionales el equipo de trabajo? Identificar cómo, ¿sí? Ay, qué pena, José, es que como aquí no puedo ver la mano alzada, pero es cierto que aquí tengo mi equipo de respaldo. Cuéntame. Bueno, yo quiero de pronto enfatizar un poquito más el tema de estimar el esfuerzo de las tareas identificadas, porque yo por lo menos sí tengo que fortalecer ese tema.
del Bueno. cálculo del esfuerzo. Entonces, creo que no sé si existe una metodología o Claro que sí. cómo llegar a ser precisos con ese cálculo del esfuerzo que las tareas que uno identifica. Porque a veces se presentan inconvenientes que te hacen de pronto no cumplirlas a tiempo. Sí. Te entiendo, José. Eso? Realmente es una tarea no de una persona, es del equipo, ¿sí? Hay diferentes técnicas. Nosotros cuando empecemos con la ceremonia del planning, del Scrum Planning, vamos a mirar una técnica que se llama Poker Planning para estimar los esfuerzos. Generalmente, digamos que se utiliza serie Fibonacci, una serie Fibonacci ajustada, modificada, con lo cual le asignamos un número a las tareas. Eso lo vamos a ver en esa ceremonia cuando estemos en ese detalle. Pero lo importante es que no lo hace una persona. Por eso el equipo de trabajo, todos estiman por rondas. Y cuando hay una desviación estándar significativa, por ejemplo, somos 9 miembros del equipo de trabajo, le asignamos 5 puntos de usuario a una tarea para estimarla. Pero hay un miembro que le asignó 20 y otro miembro que le asignó 1, por ejemplo. Entonces, esos extremos se tienen que, en la ronda, identificar por qué le dio 20. ¿Qué crees que supera o que genera una historia usuaria tan compleja o de un nivel de complejidad alto para mirar si es que los demás miembros no tuvieron en cuenta ciertos elementos? Y lo mismo se le pregunta al que la estimó muy por debajo. ¿Por qué la considera que es tan ligera esta historia de usuario? Para mirar si es que hay unas variaciones o no hay elementos que se han tenido en cuenta para generar otra ronda de calificación y mirar la idea es minimizar esa desviación estándar para que todos los miembros de usuario estén de acuerdo. Lo vamos a hacer con una herramienta que es en línea, como les decía, del Poker Planning, que lo vamos a mirar en la planeación del sprint. ¿Listo? Pero sí, es una tarea de un grado, y como lo dice José, de un grado de complejidad alto. No hay nada, es como una espada de doble filo, ¿no? Si lo estimamos muy por debajo, teniendo una complejidad alta, vamos a quedarnos muy cortos, ¿sí? En el sprint, y vamos a tener que trabajar en unas horas, de pronto a deshoras, para poder cumplir con el cronograma, y esto puede generar desmotivación en el equipo de trabajo, ¿sí? Y al estar desmotivados nos vamos a atrasar. Entonces va a ser como un efecto de bola de nieve. Si lo estimamos, si lo sobreestimamos de tiempo, puede ser que no generemos un valor significativo en el sprint, porque las tareas van a estar, digamos, con unos tiempos por encima de la media. Entonces van a estar desocupados, o entre comillas, no siendo productivos el equipo de trabajo, porque las van a terminar más pronto de lo que estaban establecidas, ¿sí? Entonces, esa línea de, bueno, ¿cómo lo estimamos? Es todo el equipo de desarrollo. ¿Listo? Y lo vamos a mirar con una técnica, bueno, con una de las técnicas que se utilizan más adelante, que es por historias, por puntos de historia de usuario. ¿Listo? Y por rondas. Cada miembro, dependiendo de sus fortalezas y de lo que entiende la historia de usuario, le da una clasificación. ¿Sí? 1, 2, 3, 5, 8, bueno, 13, que es la serie Fibonacci, y luego sí 20, 40, que es la parte de modificación. Entonces, esa parte es crucial porque recuerden que es como cuando nos estamos comprometiendo. Y compromiso es una de los valores de Scrum. Entonces, la idea es que si nos comprometemos con X tareas es porque la hemos tratado de estimar de la mejor manera posible. Incluso dejamos un tiempo de tolerancia por si la estimamos o no hay mucha experiencia en el equipo y no la estimamos de una manera, digamos, correcta. ¿Listo? Eso es muy importante. Lo vamos a ver en las ceremonias posteriores, sobre todo en el planning, que es cuando se hacen las estimaciones. Y con la estimación y la prioridad se halla un coeficiente. Y con ese coeficiente es las primeras, digamos, ítems del Product Backlog los que se van a desarrollar, teniendo en cuenta la prioridad y la estimación. Digamos, hay y pues el coeficiente entre estas dos variables. Pero lo vamos a ver Sergio, ¿cómo estás? en esa sesión.
Por ahí, qué pena, eso. ¿Sí? Pensé que algún compañero quería hablar. Listo. Entonces, eso es prioritario. Podríamos decir, voy a subrayarlo por aquí, que esta característica puede sacarnos ganas. Estimar no es una tarea sencilla, requiere experiencia y por eso el equipo de trabajo tiene diferentes perfiles y roles para que podamos minimizar el error en la estimación. ¿Sí? Recuerden, el equipo de trabajo debe ser multifuncional. Todas las habilidades de cada uno deben ayudar a que podamos tener perspectivas diferentes y elementos que de pronto no se tengan en cuenta para la asignación correcta de unos puntos en las historias de usuario. Bueno, vamos por aquí. Entre las responsabilidades tenemos el avance del sprint, ¿sí? Generalmente se utiliza una técnica que es Gordon Chart, que es, y lo vamos a mirar posteriormente, que es cuántos puntos de historia de usuario se van a desarrollar en el sprint. Por ejemplo, si se van a desarrollar 50 puntos de usuario y se traza de manera inversamente proporcional, o sea, cuando cada día que pasa deberían haber menos puntos de historia de usuario para que en el último día del sprint pues estén en 0. ¿Sí? Arrancamos con 50 y en el último día tenemos 0. Entonces, cada día, si tenemos 10 días y 50 historias de usuario, pues vamos a tener que 50 puntos de historia de usuario, tendremos que estar desarrollando cada día 5, ¿sí? De esos 10, si son 2 semanas el sprint. Entonces, la responsabilidad del equipo es hacer la visual de cómo van avanzando. Y con eso, pues se identifica cuáles puntos van a ser cruciales, o si vamos a tener que en los últimos días hacer un esfuerzo adicional si en los primeros días no hubo un desarrollo acorde. Identificar los riesgos. Recuerden que riesgos en el desarrollo, en cada proyecto van a haber riesgos, incluso si nosotros nos orientamos a las metodologías tradicionales, pues en el PMI hay un área de conocimiento, la gestión de riesgos y todos los planes de contingencia y todo lo que está involucrado. Aquí no tiene ese nivel de, digamos, de detalle, pero sí identificar qué riesgos pueden hacer que las acciones se vean perjudicadas. Identificar oportunidades de mejora, sobre todo cuando en la última ceremonia, en la retrospectiva, es donde se puede el equipo de trabajo desplayar para mirar qué características se hicieron bien, cuáles se pueden mejorar, qué debemos hacer menos, más. Bueno, también hay técnicas para esto que lo vamos a ver más adelante cuando en sus respectivas ceremonias. Y finalmente, el equipo de trabajo debe participar en la retrospectiva y en todo el sprint, que es la ceremonia contenedora o la que generalmente tiene las otras 4 ceremonias dentro de ella. Preguntas del equipo del trabajo. Entonces, multifuncional, ¿a qué hace alusión? Recuerden que los equipos deben ser... Uy, Dios. Está fácil aquí con el mouse. Deben ser multifuncionales y autoorganizados. Pero multifuncional, ¿qué es? A, el equipo debe de incluir a alguien de informática, de diseño, de control de calidad, de pruebas. B, el equipo incluye individuos de habilidades cruzadas que sean capaces de realizar, probar, diseñar. El equipo de desarrollo debe incluir a individuos de habilidades cruzadas que sean capaces de contribuir y hacer lo necesario para ofrecer un incremento de valor, o el equipo debe hablar diferentes idiomas. Si se dan cuenta, hay unas que son muy similares, ¿no? Esta pregunta en el examen de certificación tiende a ser de cascarita, ¿sí? Entonces, por ahí dicen la C, las están escribiendo, algunos escribieron que la A. Miren una característica importante. Recuerden que los marcos de trabajo actualmente se utilizan para diferentes proyectos, ¿sí? Entonces, entre la A, la B y la C, bueno, el idioma sí no es que sean políglotas, no es una característica multifuncional. Entonces, de esa la podemos estar descartando de primera. Pero si nosotros miramos, A, B y C tienen unas características muy similares, ¿no?
Solo que A y B se está centrando, bueno, la A centrando en un proyecto que fuera solo de perfiles de desarrollo de sistemas de información, y Scrum no solo es, o ya no está siendo utilizado, los marcos de trabajo no están utilizados solo para eso. Entonces, ahí es una de las cascaritas. Uno podría decir la A, ¿sí? Porque pues generalmente o nace de la necesidad de desarrollar sistemas de información, y esos roles son unos de los roles transversales para desarrollarlos. Entonces, entre la A y la C, esa es la diferencia más importante. La A está solo para proyectos de sistemas, la B está más amplia, ¿sí? Perdón, la C está más amplia. Habilidades cruzadas que deben tener para hacer lo necesario y ofrecer incremento. Entonces, entre la A y C, en la C. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Qué pasa con la B? Habilidades especiales que sean capaces de realizar, probar y diseñar. Entonces está orientado a ciertas fases que no están en el manifiesto. En el manifiesto no dice, debe primero realizar, luego probar, luego diseñar, luego... No están las fases internas porque depende del proyecto también, ¿sí? ¿Cuál es el alcance del proyecto y en qué áreas se está desempeñando? Entonces, por eso A y B están más orientadas o están más acotadas, mientras la C es una definición mucho más general. Entonces, en ese sentido, la C sería parte de la respuesta. Bueno, otra pregunta de examen de certificación. Durante un sprint, el alcance puede ser clarificado y renegociado ¿entre quién? Entre el dueño del producto, el Scrum Master, ¿y quién? El Scrum Master, el cliente, el equipo de desarrollo, a medida que se va aprendiendo más. ¿Qué roles van aquí? ¿Quiénes negocian con quién? B. Por aquí El veo que product dicen owner y el B. cliente. La B. Bueno, por ahí dicen la B. ¿Quién dice otro? Otra característica. La C, creo yo. Por ahí dicen la C. Recuerden que estamos en el sprint, ¿no? Esas, digamos, ustedes saben que todo tipo de certificaciones tienen cascaritas como tal, ¿sí? Yo digo que es la de entre el Scrum Master y el equipo de desarrollo, porque son los Bueno, dos por sprints. aquí Dianita nos dice que es la D. Bueno, vamos a empezar a analizar. La B. Usted, la B, dice por ahí un compañero, listo. Está entre No, la A, C y D. Casi ninguno ha dicho A, La- entonces, listo. El alcance, digamos, de un sprint, que el alcance, el sprint goal, es el alcance que se va a tener en el tiempo que se ha establecido. Si son 15 días, pues en los 15 días, ¿qué se va a hacer? ¿Sí? ¿Y qué se va a hacer? Depende del sprint backlog, que son los requerimientos que yo estoy cogiendo del product backlog para ejecutar en ese sprint. ¿Listo? Entonces, ese es el alcance. El sprint goal depende de el sprint goal depende de, entre las características, cuánto tiempo de ejecución y cuántos elementos del sprint backlog voy a desarrollar. ¿Sí? Entonces, tenemos esos dos elementos. Como el product backlog, que es la lista de requerimientos total del proyecto, y de esa extraemos una parte, generalmente, como está a alto nivel, puede ser que en el desarrollo del sprint necesite ser clarificado e incluso renegociado, ¿sí? En el sprint no está, y empezamos, no está el cliente, ¿sí? Entonces, partimos de esa premisa. El cliente no está en el sprint, ¿sí? Si bien uno también puede renegociar con el cliente el product backlog, esta tarea no se hace durante el sprint, sino cuando se está en negociaciones iniciales con el cliente para clarificar. Entonces, si ya estamos en el sprint, ahí el rol del cliente no está para renegociarlo, porque el cliente no entra al sprint a negociar. Recuerden que el cliente está en la mitad del cliente está el product owner, en un lado el cliente y el otro el equipo. En el sprint lo está desarrollando el equipo, entonces cuando nosotros miramos, se negocia, uno de los roles que está renegociando debe ser el equipo de desarrollo,
¿sí? Porque es el que está en el sprint ejecutando las tareas para llevar a cabo ejecutando las tareas para cumplir con el alcance del sprint. Entonces, uno es el equipo de desarrollo. Entonces, si nosotros miramos, A y B no tiene el equipo de desarrollo, ¿sí? Entonces, debe ser entre la C y la D. Pero el dueño de la lista de requerimientos es el dueño del producto, no el Scrum Master, ¿sí? El Scrum Master no es el que tiene potestad sobre la lista de requerimientos. Entonces ahí empezamos a descartar. Si estamos en el sprint y están desarrollando, la respuesta debería ser la C. El equipo de desarrollo negocia con el dueño del producto porque puede haber puede haber surgido por varias características. Uno puede ser por una mala estimación, como lo mencionábamos al principio, ahorita con José, que nos hacía el énfasis. Hicimos una mala estimación y surgió una característica, no sé, por ejemplo, oye, tenemos que conectarnos, en esta interfaz tiene que ser una conexión a un sistema de información gubernamental que no estaba dentro de los criterios de aceptación y en la descripción, y eso nos va a consumir que tengamos que hacer un web service y una comunicación con ese sistema y mirar cómo extraemos datos y bueno, las demás características que conlleven. Ah, bueno, no lo vamos a lograr. Renegociemos ¿con quién? Con el dueño del producto. Sí, pero lo clave aquí es la palabra sprint, ya está en desarrollo. Si nosotros estamos con el cliente negociando el alcance del proyecto, eso sí sería entre el cliente y el dueño del producto. ¿Sí? Si estamos negociando el alcance del proyecto. Pero como sea el alcance del sprint, debe estar el rol del equipo de desarrollo. ¿Listo? Digamos, esas son las cascaritas que generalmente salen en este tipo de exámenes. Hay otra característica a tener en cuenta. A ver si podemos quitar aquí, porque dejo ver la parte superior. Allá. Los stakeholders. Entonces, si bien nosotros tenemos 3 roles, que es el rol del Product Owner, Scrum Master y el Developer Team, hay un rol que no está dentro del equipo de Scrum, pero sí que es vital, que son los interesados. ¿Y a qué le decimos nosotros los interesados, los stakeholders? Son el cliente, que al final es el que adquiere el producto, los usuarios, que son los que lo utilizan directamente dicho producto, y puede hacer parte de los stakeholders el patrocinador. Es aquel que va a generar los recursos financieros para poder, al final, digamos, de cierta manera, utilizar el producto o servicio que está contratando. Entonces, tenemos esos, digamos, 3 perfiles que pueden ser los interesados: cliente, usuarios o patrocinador. Este stakeholder debe ser colaborativo. ¿Qué es colaborativo? Comunicaciones constantes, resolución de dudas, digamos, de cierta manera, estar a la par con el Product Owner para poder colaborar en cualquier característica que surja del proyecto. Insisto, si tenemos un cliente que nos contesta una semana, 10 días después, proyectos ágiles o un marco de trabajo ágil no debe ser la metodología, el marco de trabajo que utilicemos para desarrollar el proyecto. ¿Listo? Entonces, es muy importante. ¿Qué genera? Genera las entradas, los inputs, al final para el desarrollo, los requerimientos que quiere el cliente. Entonces, si bien no está entre los 3 roles, sí es nuestro insumo. Y así es su interacción. Entonces, los interesados son los actores que proporcionan las necesidades o requerimientos al Product Owner. El Product Owner es la que se los comunica al equipo de desarrollo, ¿sí? Define los criterios de aceptación. El equipo, pues, el Scrum Master asegura que el equipo de desarrollo tenga ese entorno de agilismo, que sea colaborativo, que haya compromiso, autogestión, multifuncional. Por ejemplo, el Scrum Master identificado y no hay un rol de QA, por ejemplo. Entonces no vamos a tener una calidad o la calidad puede estar en riesgo. Entonces recomienda que se contrate a alguien del equipo de trabajo de QA para, pues, tener un equipo fortalecido. El equipo de desarrollo es el que materializa los requerimientos en un producto, hace la entrega durante una ceremonia que se llama Sprint Review o revisión del sprint. El Product Owner lo acepta y él es el que se lo entrega al cliente. Entonces ahí tenemos digamos, por decirlo de cierta manera, como el paso a paso entre, o
las interacciones entre los diferentes roles. ¿Listo? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Una pregunta ahí para finalizar de falso o verdadero, compañeros. ¿El Product Owner debe priorizar las historias de usuario? De todo lo que hemos visto de los 3 roles, ¿él las prioriza o las estima? ¿Qué creen ustedes? Verdadero. Verdadero. Verdadero, por ahí dice que las prioriza. Para mí, falso. Por ahí dice compañero que falso, el Product Owner no las prioriza. Para mí también es falso porque esa priorización seguramente se da con el equipo de desarrollo. Coincido. Bueno, No, yo pienso que sí las prioriza con los clientes. A mí es verdadero. Bueno, miren que aquí tenemos 2 términos, ¿no? Uno que es priorizar y otro que es estimar. Priorizar es darle un orden, es decir, este genera más valor. Digamos, este ítem genera mayor valor el primer ítem que el quinto ítem o el séptimo ítem y tienen una clasificación. Puede ser una prioridad muy alta, alta, media, baja o muy baja, ¿sí? La priorización, ¿cómo la identificamos? Al final, la priorización la identificamos porque, ¿sabe? El cliente nos da a entender para él qué le va a generar más valor. Por ejemplo, si yo voy a comprar un automóvil y yo soy el cliente y voy a comprar un automóvil y yo priorizo que para mí la seguridad es importante y es uno de los factores cruciales, es muy probable que frenos ABS, que bolsas de aire, los airbags, que, no sé, ayudas a la conducción, tengan mayor prioridad tal vez que una pantalla multimedia en el carro de X dimensiones, de 10, 12 pulgadas, ¿sí? Esa priorización, lo que genera más valor para el cliente, lo identificamos del cliente mismo, ¿sí? La estimación es decir, bueno, colocarle las bolsas de aire nos va a demorar X cantidad de tiempo, porque si son 7 u 8 bolsas de aire, incluyendo las de la rodilla, los del pasajero de atrás, las de cortina, eso nos va a demorar X tiempo, ¿sí? Tiene una complejidad alta. Eso es estimar y lo otro es priorizar, pero las estimaciones las hacemos a partir de los ítems, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, la priorización la hace sí el Product Owner con el usuario. Él las debe priorizar. Él debe saber qué es lo importante para el cliente, porque recuerden que él es la voz del cliente y es el que interactúa con el cliente. El equipo de desarrollo no las prioriza porque él no está en comunicación con el cliente. Ellos sí las estiman. El equipo de desarrollo dice, bueno, para ayudas a la conducción no sé, indicadores de puntos ciegos, estamos hablando de un automóvil. Bueno, eso necesitamos X elementos, es de tal complejidad, es fácil de implementar, es complejidad alta, media, baja, y le asigna unos puntos, ¿sí? Pero es todo el equipo de trabajo. Entonces, si bien las historias de usuario tienen priorización y estimación, la responsabilidad de priorizarlas de Product Owner y la responsabilidad de estimarlas del equipo de trabajo, ¿listo? Entonces, sí era verdadero esta. Y la segunda, el Scrum Master es un facilitador que asegura que el equipo Scrum se ajusta a teorías, prácticas y reglas del Scrum. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Esta está un poco más fácil, ¿cierto? Es ese líder, facilitador, ese coach, ¿sí? Que hace parte de que se puede interiorizar. No es una tarea fácil, a veces voy a ser sincero, y ha pasado en varios entornos. A veces el Scrum Master es un rol subestimado, ¿sí? Es decir, el equipo de trabajo sabe que materializa los requerimientos, que es el que genera el producto, entonces su rol es trascendental. El dueño del producto sabe que es el que está negociando con el cliente, es el que prioriza sus necesidades y es el que, pues, otro rol fundamental. Y el Scrum lo dejan como, bueno, es la persona que nos molesta con los tiempos, que hagamos tales ceremonias. Entonces, por esa percepción suele ser muy errónea y por eso en algunos casos incluso hay equipos que no tienen un Scrum Master, irónicamente, y dicen, no estamos cumpliendo con los tiempos, el equipo no está autoorganizado, no estamos haciendo adaptación.
Claro, no hay una persona que coja la bandera, que no es fácil de por sí, para llevarlo a cabo. Entonces, no hay ningún rol que esté por encima o tenga mayor prioridad, sino todos los roles están en una misma escala y sus responsabilidades son cruciales, ¿sí? Insisto, muchas veces no hay un buen empoderamiento o buenos resultados con los marcos de trabajo ágiles, porque no hay una persona que se encargue o lleve la bandera de interiorizar este marco. ¿Listo? Entonces, no hay roles inferiores. Eso es para que lo tengamos en cuenta. Bueno, compañeros, voy a dejarles, mostrar si está el hilo que tengo por acá. Voy a compartirles por el chat para aquellos que han jugado Batman, por ahí más o menos. Este es un juego similar, solo que es... Iván, Sí, qué claro. pena. ¿Puedo hacer una pregunta antes de pasar Sí, al claro que sí, video? compañero. Es que quiero corroborar si estoy errado en algo. Ese tema de priorizar, Sí. yo lo entendería es que las historias de usuarios son independientes unas de otras. ¿Eso es correcto? Para poder decir esta es más importante que otra y no crear una dependencia entre ellas o algo así. ¿Las historias de usuarios son independientes entre sí? Pueden tener una ¿Siempre? secuencia, pero una historia de usuario debe ser una funcionalidad propia, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero mirar el listado del portafolio de productos, eso es una historia de usuario, ¿sí? Puede ser que haga parte de una tarea de solicitar un crédito hipotecario, bueno, o solicitar un producto de un banco, ¿sí? Necesito mirar el portafolio para pedir un crédito. Ah, sí, necesito que sea un crédito hipotecario, uno de libre inversión, tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces, esa historia de mostrar el portafolio es una funcionalidad que en conjunto con otras pueden dar pues un contexto o generarle valor al cliente. Ah, yo quiero, por ejemplo, yo necesito sacar un crédito. O sea, que mi cliente pueda sacar un crédito o tener alguno de mis productos si soy un banco. Entonces, esas historias de usuarios son encapsuladas, son independientes. Primero tengo que mostrarle el portafolio, ¿sí? Puede ser que otra historia de usuario es verificar la historia crediticia del cliente, ¿no? Porque dependiendo de la historia crediticia, pues yo voy a generarle un cálculo al cliente. Entonces, si te das cuenta, suma de esas historias de usuario van a generarme un requerimiento del cliente que es, yo necesito que mis clientes en línea puedan generar o tener mis productos o servicios. Esa es una épica, ¿sí? Y lo vamos a mirar más adelante cuando entremos en detalle. Una épica es una tarea grande que, digamos, es una historia de usuario grande que se puede dividir en varias. Primero necesito el portafolio de productos. Otra historia de usuario va a ser el estudio en línea de data crédito. ¿Sí? Otra selección y la solicitud del crédito y finalmente su aprobación. Bueno, ahí tenemos una serie de historias de usuario que la sumatoria van a generar una ética, una funcionalidad global, ¿sí? Entonces se orienta más a eso, que encapsuladas puedan generar y así le doy prioridad. Puede ser que, y generalmente a veces tienen también una secuencia, ¿no? Porque si yo voy a dar una aprobación del crédito, pues necesito que el cliente se le haya revisado el historial crediticio, que haya seleccionado un producto, posiblemente un monto que él quiera pedir, y pues se hace un cálculo interno ya financiero, ¿sí? En un caso en particular. Pero sí tiene eso, José, esa percepción de que deben ser encapsuladas, ¿sí? Cada una de estas historias de usuario. Ok, vale, gracias. No, con gusto. Compañeros, ahí ya para ir finalizando aquí nuestra parte de roles, les he colocado un link y voy aquí a compartirlo en pantalla, que es una especie de Batman, pero galáctico, más o menos con preguntas de lo que hemos visto de los roles. ¿Listo? Entonces, permítanme por aquí compartirle la pantalla y poder ingresar. ¿Listo? Lo pueden hacer de manera individual cada uno de ustedes. Si no tienen acceso a la plataforma, pues lo voy a colocar aquí de manera para todos y que me vayan colaborando. ¿Listo? Para la ejecución. Bueno, tenemos que esquivar aquí estas navecitas, ¿no? Entonces,
Dice la responsabilidad del... Uy, bueno, lo que pasa es que tengo que moverme mientras leo la pregunta. La responsabilidad del es optimizar el valor del trabajo desempeñado por el equipo de desarrollo. ¿Qué creen ustedes que es la respuesta? Por ahí, el Scrum Master me dice por ahí. Vamos a buscar el Scrum Master antes de que venga. Ay, ay, ay. ¿Alguien dice otra opción? Uy, me toca aquí rápido antes de que no. Ay, me pasé. Bueno, uy, esto está más lento. Listo. El Scrum Master es la persona encargada de maximizar entonces la optimización de valor del equipo de desarrollo. La siguiente pregunta. Un equipo de desarrollo ha estado trabajando en varios sprints. El dueño de producto comparte... Ponernos por aquí porque mientras leo y sigo... Bueno, si alguien me puede colaborar con leer mientras yo escribo los fantasmas, me sería de gran ayuda, si no, no voy a lograrlo, ya que está larga. Entonces, ¿quién me ayuda a leer la pregunta, por favor? A ver, yo, dice, Listo, Dianita, gracias. el Development Team ha estado trabajando en varios sprints. El Product Owner comparte su plan para las próximas interacciones. Este plan es de alto nivel que describe cómo es probable que crezca el producto. ¿Cuál es el artefacto al que el Product Owner se refiere? ¿Qué creen ustedes? Por ahí dicen Sprint Backlog, Product Backlog. Ay, Roadmap del producto. por allí dice Product Charter, Roadmap del producto. Product Backlog. Historia de usuario, incremento. Hay varias cositas. Entonces, ¿por dónde me voy? ¿El Roadmap, el Product Backlog del Sprint? Roadmap. Sí, Bajo. Sí, roadmap de producto. Sí, última palabra por ahí, compañeros. Vamos a ingresar aquí que no me han perseguido, entonces. Nos dice que no y nos da otro chance. Entonces, ¿qué puede ser? Product Backlog. Product Backlog. Esto, aquí arriba, así No podemos esquivar. No, dicen que sí, que no. Vamos a entrar rápidamente. No, si no creo. No creo. Bueno, voy a darle aquí la vuelta, a ver si lo puedo esquivar. Pero ingresemos porque si no, creo que no va. Recuerden que en cada uno... Ay, pero aquí se puede dar pause. No, no se puede dar pause, pero bueno. Recuerden que en cada uno de los sprints se está resolviendo ítems de la lista de producto del Product Backlog, ¿sí? ¿Cómo vamos a continuar o cuáles van a ser las rutas? Son los requerimientos que quedan todavía en la lista, en el Product Backlog, sin resolver. ¿Listo? Entonces, por eso, la guía crucial del desarrollo del proyecto es esa lista de requerimientos. Ahora sí, por favor, ¿quién me ayuda ahí a leer la siguiente pregunta? Mientras esquivo por acá. Bueno, voy yo. ¿Quién tiene más autoridad? ¿El Scrum Master o Product Owner para el equipo de desarrollo? Bueno, ¿qué creen ustedes ahí? ¿Quién tiene? El ingeniero DevOps. A ver cuáles son las opciones. Uy, esquivamos aquí porque se vino. Por aquí dice que ninguno. Otro dice más abajito que el rol de pruebas automáticas, el gerente del proyecto, el Scrum Master y por último el Product Owner. ¿Quién tiene más Ninguno, autoridad? porque Ninguno. son equipos autogestionados y motivados, y el agilismo pues es basado en un modelo horizontal, no vertical. Es trabajo colaborativo más no jerárquico. Correcto. Gracias, compañero. Excelente explicación. Mejor no pudo ser. Tal cual, no hay una autoridad superior. Pero les decía que a veces se dice que el Scrum Master es menor o el Product Owner mayor. No hay este tipo de características. ¿Quién tiene el primer contacto con el cliente? Siempre el Product Owner. Product Owner. Ay, qué pena, aquí no alcancé a esquivar. Bueno, el Product Owner. Vamos a buscar, a ver si está, depende, ya que el Scrum Master es el Product Owner, dice abajo. Por ahí dice que el equipo, el Scrum Team, todos a la vez. Por aquí abajito dice que el equipo de desarrollo. Bueno, vamos aquí.
el primer contacto con el cliente siempre lo tiene el Product Backlog. Perdón, el Product Owner, ¿no? Que al final estas reuniones van a ser los insumos para generar la lista de requerimientos del cliente. La siguiente pregunta, ¿quién me ayuda a contestarla? Porque no me acuerdo si son 2 vidas nomás y tengo que esquivar estas cositas por acá que están más rápidas a nivel que va avanzando. Solo el Product Owner Solo con... el product. Sigue, no te preocupes. Con el Scrum Master. Dale. Solo el Product Owner con él colaboran acerca de los detalles de los elementos del Product Backlog. Bueno. Scrum Entonces, Master. ahí, Equipo de desarrollo. De desarrollo. Ujú. vamos a mirar por allá. Por ahí vamos a ir. Con los stakeholders. Vamos a entrar aquí rápidamente y no es que... Bueno, recuerden que mirábamos que al final el Product Backlog van a ser los insumos. O sea, voy a mirar aquí para poder verlas. Sí, Trisito. No se está molestando. Para la última. Entonces, detallar los elementos del Product Backlog, ¿sí? Es decir, mirar si son ambiguos, si tienen alguna contradicción o si faltan algunos criterios de aceptación o si hay elementos que puedan estar sobredimensionados y toque fraccionarlos. Bueno, una serie de características. Como lo materializa el equipo de desarrollo es junto con el Product Owner, que es el dueño de esos requerimientos, llegan a colaborar juntos. Por eso es, bueno, nos puede aclarar esta ambigüedad. Creemos que es ambiguo porque no sabemos si se va a traer estos datos de la base de datos 1 o del sistema de información 2. Necesitamos que eso se aclare porque no tenemos esas dudas y al final ellos lo están materializando. Y en la materialización es que pueden surgir, y es generalmente donde surgen más las características o las inquietudes a tener en cuenta. Entonces, por eso es el Product Owner y el equipo de desarrollo. ¿Listo? Bueno, ¿alguna duda, inquietud, compañeros, antes de finalizar e irnos a almorzar? No, muchas gracias. Muy amables. Gracias, Iván. Ninguna. Gracias. No, a ustedes, Gracias. compañeros. Gracias. Iván, Gracias. gracias, Buena tarde. Iván. Gracias. Excelente. Gracias. Para todos. Hasta luego, que Muchas tengan buen día. gracias. Feliz tarde a todos. Buena tarde, Bueno, chao. mañana vemos las ceremonias y los Muchas siguientes gracias. artefactos. ¿Listo, compañeros? Iván, Para tenerlo en cuenta. material, Gracias. Señor. De acuerdo, Hasta gracias. luego. video y PDF. Sí, señor. Yo por ahí muestra a ver. Yo tenía el link. Espérenme un segundito. Recuerden que queda aquí en el chat. Le voy a colocar los videos de las 2 sesiones anteriores, pero bueno, yo al finalizar la capacitación de esta semana les estaré enviando ya todas las links de las diferentes Hasta el final. sesiones, todas las ¿Después del examen? 5. Señor. Después del examen. Después del examen de certificación, sí, señor. Bueno, después de finalizar las actividades que tenemos programadas para esta capacitación. Entonces, las voy a colocar acá. Espérenme un segundito que yo tenía aquí el Word donde está el link. Estamos mirando si tienen algunos impedimentos. La idea es que hay algunos compañeros que no tienen correo Michael Pace por X o Y motivo. Y pues como está en el repositorio de Pace Group, pues sí hay ligero inconveniente con eso. Pero voy a colocarles aquí en el chat. Y estamos tratando de solventar a ver si lo compartimos por un OneDrive o algo por el estilo, en caso tal de que para aquellos que no tengan el correo Michael Pace. Regálenme un segundito que cuando estoy proyectando se pone lento el equipo. Y preciso el chat no está saliendo rápidamente.
Listo, creo que ahora sí ya logré pegarlo. Ahí están el link del repositorio donde están las grabaciones del lunes, del martes, y luego voy a descargar y colocarlo para la del día de hoy y las demás, ¿listo? Pero al finalizarla esta semana, el lunes, estaré enviando ya digamos, la presentación que tuvimos, los links y la documentación para aquellos que quieran y los simulacros que quieran medirse y certificarse, pues ahí tenemos los elementos, ¿listo? Perfecto, Iván. Muchísimas gracias. No, con gusto. Gracias. Que tengan buen almuerzo y buena tarde. Gracias igualmente buen para día. todos. Gracias, Ivancho. Muy amable, hermano. Un abrazo. A ti, George, que estén muy bien. Gracias, Iván.